Desde hace algunos años, el Papa Francisco nos invitó a que todos los terceros domingos del tiempo durante el año, es decir, este domingo, sea un domingo dedicado a la palabra de Dios. Domingo de la palabra de Dios. Si yo les digo palabra de Dios, esto entra en el examen, este punto, Si yo les digo palabra de Dios, ¿en qué piensan? Ay, nadie quiere hablar, ¿viste? Ahora ¿qué piensan? Yo digo palabra de Dios. En la Biblia piensan. Bueno. Mal. Desaprobado. Pero estamos acostumbrados a que si alguien escucha palabra de Dios, inmediatamente pensamos en la Biblia, ¿o no? Pero ustedes piensen, ya por el calendario mismo no tiene sentido, porque la Biblia tiene un mes, que es todo el mes de septiembre, y ya el 30 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, la Iglesia celebra el Día de la Biblia. Entonces, ¿para qué vamos a poner otro día, encima en enero, que con este calor, para celebrar la palabra de Dios si es la Biblia, si es la misma? Lo que pasa es que acá tenemos un errorcito. Cuando los cristianos escuchamos palabra de Dios, en lo primero que tenemos que pensar no es en la Biblia, porque el cristianismo no es una religión de libro, aunque tengamos un libro, que es la Biblia. La religión cristiana es una religión de la persona. Y entonces, cuando decimos palabra de Dios, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza no es algo, no es un objeto, es alguien. La palabra de Dios es Jesús. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14? Afirmación fundamental del cristianismo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Verdad fundamental del cristianismo. La palabra de Dios, que ya es mencionada desde el Antiguo Testamento, etc., es alguien. Ese alguien es Jesús. La palabra de Dios se hizo carne, se hizo persona, se hizo historia. Entonces, hoy no es un domingo para celebrar la Biblia, sino es para mirarlo a Jesús como palabra de Dios. Significa, estamos poniendo el acento en que Jesús es aquel que nos viene a anunciar el reino de Dios. En Él encontramos la verdadera palabra de vida. En Él encontramos la palabra que nos da plenitud. Por supuesto, la Biblia, esto no es una Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito. Es un medio privilegiado. Está bueno que leamos la Biblia, para eso está. Pero este domingo no es el día de la Biblia, sino que es el día para que contemplemos a Jesús como la palabra. Jesús, el que nos anuncia el reino de Dios. ¿Grabaron esto? Pues después, por mayo, voy a preguntar de vuelta, Igual que el que no se acuerde. Bueno. Entonces, hoy los invito a que en este domingo de la palabra, primero le demos importancia a la palabra. Vieron que nosotros vivimos más una cultura de la imagen, ¿no? No sé cuántos de acá son docentes, pero vieron que cada vez tenemos que ponerle más dibujitos y más imágenes y más videos porque los chicos y los no tan chicos necesitan ver cosas. Ya la palabra no es como en otro tiempo tan valorada y tan recordada. Pero hoy los invito a que miremos el Evangelio de este domingo y podamos descubrir aspectos de la palabra, igual Jesús, que nos pueden ayudar para discernir nuestras palabras y nuestro modo de vivir, básicamente. Primera cosa, comienza el texto de Mateo de hoy diciendo que cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea. Galilea escuchamos varias veces, ¿no? Esto entre paréntesis. Si nos encontramos con un texto evangélico que menciona lugares
y ustedes no tienen bien claro dónde es ese lugar, ahí sí, agarren la Biblia, que creo que todas las Biblias tienen al menos un mapita, ¿no? Entonces, si yo leo un lugar y no sé dónde queda, miro el mapa. ¿Por qué es importante? Porque la región de Galilea, que está al norte de Jerusalén, coincide con dos tribus de cómo estaba repartido el territorio en el Antiguo Testamento. Coincide Galilea con las tribus de Zabulón y Neftalí, que no eran precisamente las tribus más importantes. Digamos que Galilea era como, mirado desde Jerusalén, ¿no? Desde Jerusalén, Galilea era como, tipo como los porteños. ¿Vieron los porteños como somos? No sé quiénes son, yo soy porteño de nacimiento, pero vieron que los porteños solemos mirar todo desde Buenos Aires. Ya los mismos nombres, el interior. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué le decimos el interior? ¿Interior de qué? ¿No? Porque estamos mirando todo desde nuestro Buenos Aires céntrico, ¿no? Bueno, los de Jerusalén eran un poco así. La tierra de Zabulón y Neftalí eran medio como de cuarta, ¿no? ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan cuando le van a decir a Natanael que encontraron al Mesías? ¿No? Dice, uy, ¿de dónde es? De Nazaret. ¿Qué? De Nazaret. ¿Sí? Es un pueblo de Morondanga, eso no vale nada. Encima queda allá en el norte. ¿Cómo el Mesías va a venir de ese lugar? Bueno, hoy lo vemos a Jesús comenzando su ministerio justamente en esta tierra de Galilea, la tierra de Zabulón y Neftalí, ¿no? Primera cosa entonces, la palabra de Dios suele estar en los márgenes. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento van a ver que no viene ni del centro político, no viene del centro social, no viene de las clases más ricas, no viene ni siquiera del centro religioso, que era el templo de Jerusalén. La palabra de Dios no habita en ninguno de esos lugares. La palabra de Dios está en los bordes, donde nadie esperaba encontrar nada. Y me parece lindo que también nosotros entrenemos el oído y el corazón para encontrar la palabra de Dios aún en los lugares donde no pensamos que vaya a estar. A veces solemos creerle al que aparece más, al que tiene fama, al que da grandes discursos, pero cuánto nos han engañado palabras muy bellas y hemos sido tan engañados. Entrenemos mejor el oído para descubrir la palabra de Dios también en los lugares, y sobre todo en los lugares donde instintivamente no creeríamos que esté. La palabra de Dios está en Zabulón y Neftalí, está en Galilea, ese lugar del norte por el que nadie daba 2 pesos. Ahí está la palabra. Segunda característica de la palabra, dice Jesús, ahí en esa tierra, comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Estas palabras son el comienzo del ministerio de Jesús en todos los evangelios. La palabra de Dios es una palabra que abre horizontes. La palabra de Dios da esperanza porque da oportunidad. La palabra de Dios nunca cierra caminos. Cualquier persona que se acercaba a Jesús nunca iba a encontrar una puerta cerrada, nunca iba a encontrar un muro, iba a encontrar a alguien que era capaz de abrir espacios de esperanza. ¿Cuándo se cierran los caminos? Cuando la palabra, en lugar de abrir una posibilidad, abrir a la conversión, abrir a que el reino viene, nuestra palabra se vuelve palabra de condena, palabra de prejuicios, palabra de rechazo. Ahí estamos cerrando caminos, y el que reconoce que su palabra es así, le falta todavía, creo yo, o nos falta, para ser discípulos del Maestro.
Tercera característica de la palabra. Apenas Jesús proclama el reino, ¿qué es lo primero que hace? Inmediatamente. Llama a los primeros discípulos. Llama a Simón y Andrés, y a Santiago y a Juan. La palabra de Dios, tercera característica fundamental, crea comunidad. Siempre, siempre. El primer signo de que el reino está viniendo es que Jesús no está solo. Ese es el primer signo del reino, que con Jesús van otros. Por supuesto que toda comunidad puede tener sus problemas, como escuchamos en la segunda lectura, ¿vieron? San Pablo en la segunda lectura a los corintios les dice, me dijeron, ¿vieron? Ya había estas cosas, siempre existió en la iglesia. A mí me dijeron los de la familia de Cloé, que no sé quiénes eran, que hay discordia entre ustedes. Ya chusmeríos, se pasaban la bolilla, ¿no? Bueno, problemas en las comunidades hubo, hay y habrá. Eso no nos tiene que escandalizar. Pero ojo, no nos tenemos que quedar en la mediocridad, porque una comunidad que trata de vivir el evangelio de la fraternidad es una comunidad que muestra a Jesús. Cuando alguien se encuentra con una comunidad que vive una red de vínculos sanos, maduros, que aunque tengamos problemas, seguimos creyendo en el poder del vínculo que se crea a partir del Evangelio, ahí se respira algo del reino. Y no, por ejemplo, no se respira nada del reino cuando las dinámicas en una comunidad son de división, de enfrentamiento, de pisarle la cabeza al otro, de ver quién es más importante, etc. Y cuarta cosa que hace la palabra en este texto, ¿cómo termina? Dice, Jesús recorría toda la Galilea, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Sanando. Jesús, gran parte de su ministerio lo vivió sanando, ¿no? Pero evidentemente Jesús no vino a sanar a todos, porque no sanó a todos los leprosos, a todos los ciegos, no sanó a todos, sino que las curaciones que hace Jesús son un signo de que el reino está presente, porque donde el reino está, el mal tiene que retroceder. Y entonces, la palabra de Dios siempre va a ser palabra de plenitud. La palabra de Dios siempre es palabra de vida, porque es palabra creadora, ¿no? ¿Cómo crea Dios el mundo según el libro del Génesis, en el primer relato? Diciendo, dijo Dios que exista tal cosa, y tal cosa existió, ¿no? La palabra de Dios siempre crea vida. Si nuestras palabras son palabras de muerte, son palabras de angustia, son palabras oscuras, estamos lejos de ser discípulos del Maestro. Entonces, fíjense, ¿qué hace Jesús, palabra de Dios, en este Evangelio? Está en los márgenes, no en el centro político, religioso, está en la periferia, en los bordes, donde nadie esperaba nada. Segundo, abre puertas de esperanza. Conviértanse, el reino está cerca. Tercero, crea comunidad. La red de vínculos desde el Evangelio son el primer signo de que el reino está. Y cuarto, la palabra siempre es palabra de vida, palabra que crea una nueva realidad. Los invito a que podamos discernir nuestras palabras, a la luz de estos aspectos de la palabra que es Jesús. Ojalá la palabra de Dios, el Señor resucitado, esté cada vez más al centro de nuestra espiritualidad cristiana. Que no lo dejemos afuera, que podamos discernir nuestra vida reflejándonos en ese espejo hermoso que es Jesús. Ojalá la palabra de Dios nos estimule a seguir viviendo con fidelidad el Evangelio y el reino que inauguró Jesús.